Buenos días, buenas tardes, jóvenes. Esta es la segunda parte del video referido al mundo colonial. En la parte anterior del video abordamos aquello que referido a la ciudad y a los aspectos sociales del mundo colonial, y ahora nos quedaría el último apartado que está a mano izquierda, que se refiere a los aspectos económicos y sociales, perdón, económicos y productivos. ¿Ya? Hay que partir hablando de que en el mundo colonial o en la historia colonial de Chile se distinguen tres grandes ciclos económicos. El primero es el ciclo del oro o ciclo aurífero. En segundo y en tercer lugar están los ciclos ganaderos y el ciclo del trigo. El ciclo del oro se da durante el siglo XV, si bien pertenece al mundo de la conquista de Chile, también en parte de la colonia se desarrolla. Se caracterizó por extraer oro a través de los lavaderos que se colocaban en las orillas, en las riberas de los ríos, ocupando tinajas. Se ingresaban en el río, sacando material del suelo y agua, se comenzaba a batear, a mover, y así iba descartándose aquello que no fueran pepitas de oro. Este ciclo en el fondo no fue tan relevante para la historia de Chile, principalmente porque el oro que existía en Chile era en pocas cantidades y era de baja ley, en el fondo tenía poca pureza. ¿Ya? A diferencia de en otros lugares como es el caso de México, Perú, donde el oro se encontraba en grandes cantidades, inclusive en la misma Bolivia donde se encontraba plata en grandes cantidades. Por lo tanto, se olvida rápidamente este modelo y pasamos a un siglo ganadero. Aprovechando los suelos agrícolas que tenía Chile, también se desarrolló una actividad ganadera importante. ¿Qué se extraía del ganado? Además de la carne o de la leche, lo importante era de que a los animales se les extraía la piel, la grasa y los tendones. Pero bueno, ¿para qué? La grasa se ocupaba, por ejemplo, para hacer velas. ¿Ya? Recuerden que la grasa es algo que tiene muy buena combustión. En el fondo, prende fuego con facilidad. Y en el caso de los tendones se ocupaban para hacer cuerdas. ¿Ya? Así que esas eran materias que se utilizaban, materias primas que se utilizaban a partir del animal y que daban una función de comercio. Pero sin lugar a dudas el ciclo más importante es el ciclo del trigo. ¿Ya? Chile comenzó a producir y a plantar trigo en grandes cantidades después de que en Lima, a mediados del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, ocurrió un gran terremoto. Y este gran terremoto abocó a que toda la población o todos los esfuerzos del Perú fueran a reconstruirse. Por lo tanto, comenzaron a importar productos agrícolas y en este caso un producto de primera necesidad es el trigo. Recuerden que con el trigo se hace harina y con la harina se va a hacer pancito. ¿Ya? Piensen en el día de hoy. ¿Qué es lo que primero se acaparaba en los supermercados con toda esta contingencia del coronavirus? El trigo. O sea, la harina. Y la harina viene del trigo. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que el ciclo ganadero y el ciclo del trigo se desarrollan en la hacienda. ¿Qué es la hacienda? La hacienda se define como una unidad económico, productiva y social. En el fondo tiene una arista social, una arista económico y productiva. ¿Ya? Que es un espacio, en el fondo es una extensión de terreno agrícola importante donde se llevan a cabo labores agrícolas que generan una producción para el consumo propio y para el comercio. Y además de eso, dentro de la hacienda se generaba una propia estructura social interna que tiene una jerarquía, que tiene un orden y que también hasta hace bastante poco tiempo seguía existiendo. ¿Ya? De hecho, hasta la década de 1960, cuando ocurre la reforma agraria, es que comienza a desaparecer la hacienda, entendido como esta extensión territorial gigantesca que podía ocupar comunas enteras. Bien, en el aspecto económico hay que entender de que en el fondo hay una capacidad de sustentarse en el tiempo por parte de la hacienda porque ella misma produce los alimentos que consume. Plantaba el trigo, la lechuga, el tomate, la papa, el zapallo, el choclo, ¿ya? Todo eso se cultivaba en la hacienda y permitía que la gente que vivía ahí pudiera alimentarse y sobrevivir. Y aquello que era excedente, aquello que estaba de más, que era sobrante, entre comillas, era aquello que se podía vender y comerciar con las ciudades. En el fondo tenía esa importancia y en el fondo esa función de ser
un medio de producción agrícola para el sustento de las ciudades. En el caso de lo social, debemos entender que socialmente su estructura partía desde el hacendado, el patrón de fondo, luego venía el capataz, que era la mano derecha del patrón de fondo, que lo podría asociar a ver, si viste Los Simpsons, a Smithers. Si eres más viejo como yo, viste el Happening con Ja y viste la oficina del Happening con Ja, era como la espina, ¿ya? Luego viene el inquilinaje. El inquilinaje es gente de una, socialmente o económicamente lo estratificamos un sector bajo, que para poder sobrevivir le ofrece su trabajo al hacendado, en cambio él le va a entregar un trocito de tierra y le va a entregar un pedacito para poder vivir y para poder alimentarse. En el fondo es, yo te doy un trozo de tierra para que puedas vivir y mantener a tu familia, pero a cambio tu familia me trabaja a mí, ¿ok? Y se llega a un acuerdo. Ese es el inquilinaje. En el fondo, el inquilino, chiquillos, esta figura sobrevivió hasta 1960, ¿ya? Y era una figura que era sumamente pasada a llevar, ¿ya? De hecho, los patrones de fondo hacían lo que querían. Maltrataban a sus empleados, hacían abuso de poder y abuso de todo tipo, ¿ya? De hecho, una comedia que puede reflejar bien esa idea es El Señor de la Querencia. Si alguno de ustedes la vio, los que son mayores, la ven, esa es una idea de lo que era un patrón de fondo, ¿ya? Y cómo era la realidad del mundo colonial. Y por otro lado teníamos al peón. El peón es el vagabundo, en el fondo aquel que no tenía un hogar fijo y que iba de un lugar a otro trabajando por temporada. En el fondo, él vivía fuera de esta estructura social, era una persona libre en ese sentido. Él llegaba la temporada, no sé, de tomate y el tipo iba a ofrecer su trabajo por la temporada, trabajaba por la temporada, le pagaban una miseria, pero le pagaban algo, luego se iba a trabajar en otra hacienda. Para que se hagan una idea, es similar a la idea del temporero. El temporero que en el verano va a cortar palta, limones, tomate. Ese es el vagabundo, chiquillo. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que esta realidad de la hacienda se replica hasta el día de hoy en la sociedad chilena también. Hay gente que trabaja por temporada, hay gente que tiene oficios irregulares, no tiene un contrato, no tiene estabilidad, pero el que tiene estabilidad y el que tiene como cierta seguridad tiene que sufrir todos los malos tratos de los jefes, que es una realidad que hasta el día de hoy se sigue dando, ¿ya? Si se dan cuenta un poco, esa estructura del trabajo de la hacienda se asemeja bastante a la estructura del trabajo en la actualidad, para que se den cuenta que las cosas no cambian, chiquillos. ¿Bien? Bueno, chiquillos, eso sería el aspecto económico productivo del mundo colonial. Todo esto, recuerden que es bastante resumido, bastante sintético. La intención de estos videos y de las clases en sí es que sacan una idea en general del tema. Cualquier duda o consulta la pueden enviar por el correo institucional, que en el caso de mí, si no me equivoco, es profesoralvarado@seyapt.cl. Los videos que se están subiendo en el canal de YouTube, traten de verlos, chiquillos, sean constantes con su trabajo, no dejen todo última hora, las dudas que tengan, realícenlas. Y eso, esperando que estén muy bien.